Seguimos aquí en Label Expo y ahora estamos visitando el stand de Fedrigon. Platícanos, Priscila, ¿cómo les ha ido aquí en Label Expo? Hello, ¿cómo se va? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos aquí también la primera vez en Label Expo en México, porque ya estamos muy tradicionalmente, Fedrigone participa de Label Expo en Chicago, en Barcelona, en Bruselas, donde era, pero aquí en México es la primera vez. Nos encanta mucho estar aquí, porque tenemos muchos clientes especiales, clientes que se interesan mucho por productos de especialidad, por productos de commodity y podemos ofertar todo lo que necesitan. Fedrigon, ¿cuál es la especialidad de Fedrigon? Te comento, Fedrigon es especialidad, nosotros tenemos un origen de papel, ¿no? Entonces nuestra empresa empezó con la producción de papel, papeles especiales, papeles texturizados, papeles de todo tipo, y después de un tiempo empezaron a hacer etiquetas. Las etiquetas son nuestro fuerte. Nosotros somos lo pedazo de Fedrigon de etiquetas donde podemos estar aplicado en cualquier segmento de mercado. Vinos, licores, tequilas, mezcales, medicinas, hobby personal care, como quieran. Todos los segmentos estamos presentes y con la alta tecnología. Aquí en Label Expo nosotros estamos presentando algo de sustentabilidad, que es algo súper importante para todos los mercados de Latinoamérica, pero principalmente acá en México, que tiene mucha interacción con Estados Unidos, principalmente la sustentabilidad es el primer pilar. Y aquí estamos atrás de mí como una referencia de sustentabilidad que es nuestra línea Remove, que es una línea de sustentabilidad de etiqueta que pueden ser reciclados los paquetes de PET sin ningún problema, porque la etiqueta se sale del embalaje principal y se puede reciclar el PET naturalmente. Entonces es eso, son especialidades que traemos y también sustentabilidad. Ok, entonces ahorita ¿nos puedes enseñar un poco? Claro que sí, ¿por qué no? Esto es un paquete PET, ¿no? Entonces aquí tenemos una etiqueta que llamamos como Remove PET. Esta es la marca de Fedrigone para esta tecnología. ¿Cómo se recicla el PET? Nosotros tenemos que hacer como pellets de polietileno y cuando lo hacemos eso, la etiqueta no se sale, ¿no? Una etiqueta normal. Sí, claro. ¿No? Quedan residuos generalmente. Se queda residuo, es un problema. Cuando utilizamos la tecnología Fedrigone se puede hacer eso, se puede peletear todo y no hay problema, porque en la próxima etapa del proceso de reciclaje de PET, que es esta, se pone un baño de soda cáustica con aquecimiento. Aquí hay una demostración, no hay aquecimiento, pero porque el PET se va a decantar, se va para abajo y la etiqueta va para arriba y así se puede descartar la etiqueta de una forma normal y el polietileno va a ser reciclado y puede virar una otra embalaje. Okay. Esto es un tipo de embalaje ya convertido, ¿no? Entonces es un ciclo que se cierra con esta tecnología. Con la etiqueta normal no se puede hacer eso. Tenemos que descartar. Sí, con la etiqueta normal siempre van a quedar residuos. Sí, siempre. Y cuando se pone aquí no se separan. Y ahí se mantiene y no se puede reciclar el PET. Ok. Ese es el plus que tienen ustedes para... Y están presentando esto aquí en Label Expo. Estamos presentando eso. Perfecto. A eso y muchas más cosas. ¿Cómo qué? Como que aquí también tenemos, también hablando un poco de sustentabilidad, nuestra etiqueta no es tan hermoso como esto, pero es como una etiqueta linerless. Aquí esta etiqueta no tiene liner, que para quien no sabe, yo voy a mostrar acá, que es más fácil. Aquí es un liner, ¿no? Que nosotros es una basura, porque utilizamos la etiqueta, la basura se descarta. Esta etiqueta aquí no tiene, entonces nada se descarta, no hay basura, no hay desperdicio. Además de eso, todo lo ancho de la bobina se puede ser impresa. Entonces se pone la impresora, se puede utilizar toda la parte. No sé, aquí está la parte. Entonces aquí está y no tiene liner. Aquí está cola y no tiene liner para que se tenga un descarte, un desperdicio, un gasto de dinero para tener eso, ¿no? Esto es otro tipo de tecnología que tenemos. Perfecto. Oye, ¿y qué esperan del mercado mexicano?
Esperamos que el mercado mexicano nos abrace también como Fedrigone y que nos conozca, que sepan que nosotros somos, porque como Fedrigone somos nuevos con esta marca. Los dos nos conocen como IP Vinos, que es la antigua empresa, pero no existe más. Entonces queremos que nos contacte, que nos conozcan, que busquen especialidades, soluciones. Entonces Fedrigone está aquí para resolver problemas, ¿no? Queremos que traigan proyectos para que nosotros juntos encontremos la mejor solución. Es eso que esperamos aquí en México. Perfecto, ¿algo más que quisieras agregar? Quiero te agradecer mucho por la oportunidad de hablar un poquito de Fedrigone y de todos nuestros productos y vengan a conocernos, visitar en la feria. Perfecto, Priscila, muchas gracias. De nada.